Cordial saludo, mucho gusto. Mi nombre es Nicole Tejero y soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Me encuentro cursando Administración Financiera. En esta oportunidad voy a hablar sobre los hitos históricos del desarrollo. La idea ortodoxa del desarrollo oculta los propósitos de dominación de las potencias capitalistas de aquellos países no tan desarrollados como otros, para decidir automáticamente sobre su bienestar y sobre su existencia. A continuación se mencionan los sucesos importantes que han marcado la historia y han causado un alto impacto. A estos se les conoce como hitos históricos del desarrollo. En el siglo XV, durante la época del descubrimiento, se inicia la invención moderna del otro, como inferior y bárbaro. En 1533, con el Tratado de Tordesillas, celebrando entre las monarquías de España y Portugal, y concedido mediante una bulla del Papa Alejandro VI. Durante los periodos de la conquista y de la colonia, los territorios conquistados se transformaron en periferias de un centro o metrópoli. La periferización se encuentra la base de la acumulación originaria del capitalismo, en donde las élites locales se convierten en la correa de transmisión de los intereses de los centros metropolitanos, asegurando de un lado el saqueo de los recursos naturales de sus países y obteniendo a cambio el poder económico y respaldo político. Imperialismo y civilización, dada en 1919. Al determinar la Primera Guerra Mundial, llevó a la celebración de un pacto de equilibrio de poderes entre las potencias vencedoras, conocidos como el Tratado de Versalles, en donde se prohibió a Alemania formar parte de la Sociedad de Naciones y se le obligó a tomar la responsabilidad de la guerra y de todos los daños y pérdidas causados por ella a los gobiernos aliados. El artículo 22 del tratado en mención fijó el sistema de mandatos como el derecho internacional aplicable a los territorios coloniales, repartidos en nombre de la sociedad de naciones por parte de las potencias imperialistas, con el fin de conducir estos territorios al desarrollo. Con el ascenso nazifascista pronto se desmoronaron los equilibrios de poderes logrados con el Tratado de Versalles. Tras la Segunda Guerra Mundial y las transformaciones operadas en el mundo, la hegemonía europea llegó a su fin y Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como superpotencias al lado de dos grandes bloques socioeconómicos y militares enfrentados. En 1949 se dio la era del desarrollo, en donde estaba a cargo del presidente Truman, quien planteó la necesidad de implementar el intervencionismo económico del Estado y enmarcando en el modelo keynesiano para aumentar la producción, marcando el horizonte de la hegemonía de los Estados Unidos al desmantelar el antiguo sistema de mandatos, en donde los países menos avanzados pudieran alcanzar el estándar económico y cultural del Occidente. Otro impacto fue que gracias a las palabras del presidente, los países de Asia, África, América Latina se convirtieron en países subdesarrollados. En 1960 se encuentra la teoría del despegue, en donde los países con poco avance del tercer mundo solicitaron a otros países que les brindaran ayuda, ya que esto la requería, y que esta ayuda fuera en forma de capital sin inversiones productivas. A su vez, más adelante, se evidenció que no se pudo crear las condiciones para la innovación económica institucional, en donde al presentar incumplimiento pues no se podía llevar a cabo, pero que si presentaba cumplimiento en alta productividad y en la existencia de estabilidad política, se daba inicio a dicho periodo beneficioso para el desarrollo. La fisionomía actual del mercado capitalista de desarrollo es el mercado total, en donde todo se compra y todo se vende. Esta lógica conduce al círculo de la escasez existente en retorno a los principios clásicos del liberalismo económico de un Estado no intervenido, siendo una propuesta entre los intereses particulares y generales que se consigue en el mercado y en la libre competencia. Ya hablamos de los hitos más importantes que han marcado a lo largo de la historia. Ahora vamos a hablar de un personaje que a su vez también logró dejar una huella. Él es Juan Pablo II.
quien resaltó en el año 2000 como uno de los líderes más influyentes. Nació el 16 de octubre de 1978 y falleció en el 2005, el 2 de abril. Fue canonizado en el 2014. Su objetivo era disminuir la desigualdad para ver una sociedad más justa y equitativa. No tengáis miedo, solo Él tiene palabra de vida eterna. Fueron aquellas palabras que exclamó Juan Pablo II de una persona que sufrió en carne propia la opresión de los regímenes nazi y comunista mientras estaba en el desafío de dos bloques, la Guerra Fría, y debido a este suceso llenó de coraje a los polacos para luchar por la libertad. Realizó 104 viajes internacionales queriendo llegar a todos los rincones del mundo, pero le faltó China y Rusia. Dialogó con los musulmanes y judíos. Fue el primer papa en entrar a una sinagoga y definió a los judíos como hermanos mayores. Encuentro de Asis, Juan Pablo II. Invocó el encuentro de oración por la paz. El Papa sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en la voz de la humanidad en contra de la violencia. Trabajó también por nombrar a dos santos, a Luigi y a María Beltrame. Invitó a las mujeres por medio de una carta a la reflexión sobre su responsabilidad personal, cultural, social y eclesial. Dignidad a la enfermedad. Convirtió su enfermedad en una enseñanza. Perdón, entonó una mea de culpa. También llamadas mundiales de la juventud por el acompañamiento y atención especial. Él fue el Papa de los jóvenes. Acabamos de darnos cuenta que el Papa Juan Pablo II fue una de las personas que más impactó, porque por ser una persona incluyente, por querer la equidad, por ser una persona que fue al pueblo y hacer un acompañamiento.